Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por el privilegio de poder estar reunidos en torno a una verdad, que eres tú. Y Señor, yo te quiero rogar, y en especial en esta mañana yo te quiero rogar, que tomes mis palabras. Tú sabes las dificultades que he tenido para elaborar esta predicación. Tú sabes, Señor, que tú has dejado constancia en mi vida de que esta predicación no depende de mí. Se nos ha recordado, Señor, durante esta mañana, en el tiempo de la adoración, que estando en el valle o en la cumbre de la montaña, tenemos que depender de ti. Señor, yo en esta mañana dependo totalmente de ti. Así que, Señor, toma tú mis palabras y por medio de tu Espíritu, haz que sea alimento de edificación para tu iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén. Billy Graham cuenta en sus memorias que en cierta ocasión hizo unas campañas evangelísticas en Alemania. Y para su sorpresa fue invitado por el canciller alemán a su oficina. Dice que él iba bastante nervioso porque esperaba un hombre, bueno, lo conocía y era un hombre alto, austero, rígido. Y él iba con cierto temor de que quizá hablar de la fe en un ambiente así, al canciller alemán en su oficina, pues podría sonar hasta ridículo. Iba algo avergonzado, así lo confiesa. Pero para su sorpresa, antes de tomar el primer sorbo del café que le sirvieron, el canciller alemán, que en aquella época era Konrad Adenauer, le preguntó: Señor Graham, ¿qué es lo más importante del mundo? Y antes de que él pudiera responder, le dijo: Señor Graham, lo más importante es la resurrección de Jesucristo. Incluso le dijo algo más: si Jesucristo está vivo, entonces hay esperanza para el mundo. Si Jesucristo está en la tumba, entonces, señor Graham, no veo el más mínimo rayo de esperanza en este mundo. Qué palabras, ¿verdad? Si Jesucristo está vivo, entonces hay esperanza. Si Jesucristo no está vivo, entonces no veo el más rayo de esperanza en el horizonte, en la historia de los hombres. Pero Jesucristo está vivo. Y eso es lo que celebramos hoy. Ahora, la grandeza de esta visión que tuvo el canciller alemán en las memorias, recogidas en las memorias de Billy Graham, es que supo, a mi parecer, entender que el hecho de la resurrección no es solamente algo que afecta a Jesucristo, sino que en Jesucristo nos afecta a todos. La resurrección nos habla de quién es Cristo, pero no olvidemos, no dejemos de ver de que hablando de quién es Cristo, a la luz de la resurrección, nos habla de lo que tú y yo somos en Cristo. Hermanos, dice Pablo en Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y aquí se está hablando de una doble dimensión. Lo que Dios hizo en Cristo es lo que ahora se nos ofrece a ti y a mí. Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Creo que es importante que entendamos la relevancia de la resurrección. Evidentemente esto es una predicación, no vamos a agotar el tema. Hay 1000 enfoques, 1000 detalles, 1000 temas que habría que considerar a la luz de la resurrección de Cristo. Pero en esta mañana me gustaría que pudiéramos ver más allá del hecho histórico, más allá de mirar hacia atrás, que lo vamos a hacer, y ver lo que sucedió en Cristo,
y en su resurrección, me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver las implicaciones de la resurrección también para nosotros, para el 2024, para la Iglesia Emmanuel. La resurrección de Jesucristo, sin lugar a dudas, dice mucho de quién es Cristo. Es a la luz de la tumba vacía cuando los primeros cristianos comenzaron a descubrir que Cristo era verdaderamente quien decía ser. Es a la luz de la tumba vacía, a la luz de la resurrección, que empezaron a mirar a la cruz y en lugar de ver en la cruz un lugar de catástrofe, de fracaso, lo pudieron reinterpretar y ver que en lugar de ser un lugar de catástrofe era un lugar de victoria. Pero esto se entendió a la luz de la resurrección. A la luz de la resurrección, la cruz vino a ser el momento decisivo donde Cristo pisaba la cabeza de la serpiente. ¿Os acordáis de la promesa nada más y nada menos que en Génesis capítulo 3? La serpiente te morderá en el calcañar, en el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Y ahora ellos, a la luz de la tumba vacía, empiezan a mirar atrás y a decir, esto se ha cumplido. Más allá de todas las conspiraciones de maldad que llevaron injustamente a Jesús a morir en la cruz, Jesús estaba entregando en realidad su vida como un sacrificio. Y la resurrección es que Dios aceptaba ese sacrificio. A la luz de la tumba vacía, los discípulos, la iglesia primitiva, los primeros discípulos comenzaron a descubrir que Jesucristo era verdaderamente el Señor. Con todas las letras y con toda la autoridad. Mateo, el Evangelio de Mateo nos hablará de que es el Jesús resucitado, en Mateo capítulo 28, el que dirá, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Este es el Jesús resucitado. Es el Jesús que ha sido resucitado y ascendido en gloria, el que es recogido en Filipenses 2 para decir que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que Jesucristo es el Señor. A la luz de la tumba vacía, no solo la cruz, no solo el señorío, sino el mensaje de Cristo se inaugura. El reino de los cielos comienza. Así que, sin lugar a dudas, hablar de la tumba vacía, hablar de la resurrección, nos apunta, nos vindica a Cristo. Con la resurrección Jesús estaba diciendo, o Dios el Padre estaba diciendo, que Cristo era verdaderamente aprobado por Él. Ahora, la pregunta que tenemos que quizás plantearnos es, ¿pero qué tipo de resurrección es la que tiene o la que se expresa en la Biblia? ¿Qué tipo de resurrección hace que este hombre, Jesús de Nazaret, sea considerado el Señor, tenga toda la autoridad, sea considerada su muerte y muerte en una cruz de maldición como una muerte de victoria? ¿Qué es lo que tiene la resurrección de Cristo que le hace diferente? Y no es una pregunta cualquiera. Porque a veces nosotros limitamos el entendimiento de la resurrección de Cristo a que Cristo volvió a la vida. Sin embargo, ese no es el mensaje de la resurrección. Dejadme que lo diga de esta manera. La resurrección de Cristo, de acuerdo como lo relatan los evangelios, es mucho más
que un corazón que dejó de latir comenzó a latir de nuevo. Porque eso, por muy extraordinario que nos parezca, ya ha sucedido muchas veces en la historia. El mismo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y un caso aún más paradigmático, si se cabe, la muerte y la resurrección de Lázaro, que se nos dice en el Evangelio de Juan que Lázaro estuvo muerto 4 días, más que Jesús. Y la hermana de Lázaro le dirá, maestro, lleva ya 4 días. Pero la resurrección de Cristo no es solamente volver a la vida. Volvieron a la vida muchos hombres y mujeres antes y han vuelto a la vida hombres y mujeres después de Jesucristo. Ha habido personas que clínicamente han sido certificadas como muertas que han vuelto a la vida, por alguna extraña razón. Pero eso no los hace el Señor. Eso no les da la categoría que tiene Cristo. Y aquí creo que es oportuno que entendamos que en la Biblia hay una clara distinción entre 2 tipos de vida. Hay una vida en la palabra que es la vida corruptible. Es esa vida que tú y yo conocemos. Es la vida que nada más comenzar se abre, se dirige hacia la muerte. Es la vida que tú y yo estamos viviendo, ¿verdad? Es la vida de que tiene fecha de caducidad, se agota, se desgasta. Es la vida que la palabra llamará corruptible, que decae. Puedes estar lleno de vida hoy, pero de aquí a 70 años tu vida va a ir decayendo. Esta vida, la palabra la suele señalar con un término en griego que es bio, de donde vienen nuestras palabras biología, biografía o microbio. Todo tiene que ver con esa vida, es la vida natural, es la vida que tú y yo conocemos, la vida que compartimos con animales, la vida corruptible. Es la vida a la que volvieron Lázaro y la hija de Jairo. Aunque ellos fueron resucitados, estaban todavía bajo el dominio de la muerte. Ahora, la vida que encontramos en la resurrección de Cristo es otra vida. Es la vida que en griego se traduce, normalmente se señala con la palabra zoe. Es la vida incorruptible. Es la vida que no decae. Esta es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es que, por primera vez en la historia, un hijo de mujer, alguien de la simiente de Eva, llegó a alcanzar una vida incorruptible. Escuchad lo que dice Isaías 25. Un pasaje profético de lo que Dios va a hacer. Isaías capítulo 25 y dice en el verso 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificados. Esto es lo que va a hacer Dios. Va a traer un suculento manjar para saciar. Pero no solo eso, dice el verso 7, y destruirá en este monte, y escuchad, fijaros la imagen que nos pone aquí Isaías, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo con el que envuelve a todas las naciones. ¿Qué es esa cubierta? ¿Qué es ese velo? Es la muerte. Es esa vida, bio,
pero que está bajo un manto de muerte. Dice el verso 8, destruirá la muerte para siempre. Así que cuando miramos la resurrección de Cristo, por si sirve la imagen, es como si Cristo hubiese rasgado ese velo de la muerte y abierto una abertura. Y ahora Él ha entrado en una vida zoe, incorruptible. Eso es lo que hace de la resurrección algo único, algo especial. Y eso es lo que se nos ofrece a nosotros en la resurrección. Eso es lo que celebramos hoy. Que en medio de la historia de los hombres se ha roto el velo de la muerte. ¿No es esto digno de celebrar? Celebramos la Copa del Mundo y no vamos a celebrar esto. Y Cristo, abriendo ese velo que estaba sobre todas las naciones y que Él ha rasgado en su resurrección, nos invita a vivir esa vida. Por eso dirá Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, todo un capítulo dedicado esencialmente a la resurrección, terminará diciendo, sorbida es la muerte en victoria. Y esa es la tremenda bendición que tú y yo tenemos en la resurrección de Cristo. Es por eso que Cristo es el que dijo, yo vengo a traer vida y vida en abundancia. No vida bio, decadente, corruptible, vida zoe. Es eso por lo que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es eso por lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La resurrección apunta a quién es Cristo, pero apuntando a Cristo, apunta al beneficio que nosotros tenemos estando en Él. Acompañarme a Lucas 24, el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y quiero agradecer a Melody, que le pedí si durante el tiempo de alabanza podría leer el capítulo 24 para también así ahorrarnos el tiempo de leer un capítulo que es bien largo. Pero si habéis estado atentos a la lectura que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo de alabanza, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas nos narra la resurrección de Cristo. Es una de las, narraciones evangélicas, de los evangelios, acerca de un evento que recogen todos los evangelios. Dejadme decir algo porque creo que tiene cierta relevancia. Mirad, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el nacimiento de Jesús solo aparece en 2 evangelios. En Mateo y en Lucas. Pero la muerte y la resurrección aparecen en los 4. Digo que quizá esto tiene cierta relevancia porque esto está apuntando a lo que es central, nuclear de la fe. Y creo que nosotros hacemos bien, como pueblo de Dios, en no pasar de puntillas por la Semana Santa. Seguro que no pasas de puntilla por la Navidad porque es imposible. Hay luces de colores, hay tradiciones, hay de todo, y está muy bien que se pueda recordar el nacimiento de Jesús. Pero si algo tiene fundamento para la fe cristiana, es la muerte y la resurrección de Cristo. No pasemos de puntilla por esto. No hagamos que esta Semana Santa, que ya estamos de alguna manera concluyendo, sea algo que hacemos tradicionalmente. En el Evangelio de Lucas
la narrativa de la resurrección ocupa prácticamente todo el capítulo 24 y si habéis visto el capítulo 24 es bastante extenso. Pero creo que es un capítulo que Lucas ha configurado de una forma para enseñarnos lo que la resurrección aporta a la vida del discípulo. Porque si os fijáis, el capítulo 24 está dividido en 3 escenas. Hay una primera escena donde están en el sepulcro unas mujeres que eran discípulos de Jesús. Sepulcro. Hay una segunda escena que está en el camino a Emmaús con 2 discípulos. Y hay una tercera escena donde están en el aposento alto todos los discípulos. Y así se configura este capítulo 24. Y de alguna manera vemos cómo las mujeres vienen a ser de alguna manera, una representación de los discípulos que quieren guardar las tradiciones, lo que siempre se ha hecho. Los del camino de Emaús son los discípulos que están decepcionados, tristes, arrastrando los pies. Y los discípulos en el aposento alto bien podrían ser los discípulos que están con temor, porque habían cerrado bien las puertas y estaban diciendo, si a nuestro maestro lo han crucificado, ¿qué va a pasar con nosotros? Y en cada una de estas escenas va a aparecer la resurrección. Y en cada una de estas escenas vamos a ver que hay un mismo patrón de lo que trae la resurrección y de lo que provoca la resurrección en los discípulos. Vamos a ver que en definitiva la resurrección les está diciendo a los discípulos, vuelve a mirar la realidad, pero a la luz de la tumba vacía. Cuidado, no les dice niega la realidad, porque a veces la fe cristiana ha intentado decir lo que aquí pasa no importa, lo que importa es lo del cielo. Y se nos ha acusado a la fe cristiana de escapismo. ¿Sabéis lo que quiere decir escapismo? Quiere decir, olvido mis problemas de aquí y me escapo, como quien se evade tomando una droga. Quien se toma una droga, quien quiere ahogar sus penas en el alcohol, lo que está haciendo es escapar. Como tengo un problema en mi casa, tengo un problema en mi trabajo, tengo un problema, me voy al alcohol y escapo de la situación, pero el problema sigue estando así. Cuidado, la fe cristiana no es escapismo. La fe cristiana te va a afirmar la realidad, pero te va a decir, mira más allá. Mira a la luz de la tumba vacía. Dejadme que comience primero dando, antes de entrar en las escenas, dejadme que diga algo más sobre la resurrección en los evangelios, porque creo que es importante. La resurrección en todos los evangelios aparece como un hecho que es histórico y que su resurrección fue corporal. Uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Cuidado, porque esto es un tema importante. La palabra nos enseña que en todos los evangelios hay una llamada a que se compruebe que la tumba estaba vacía. No quieren que entendamos que la resurrección fue algo que sucedió fuera de la historia. Se nos va a dar detalles, se nos va a dar momentos concretos del día. Se nos va a decir, por ejemplo, en el capítulo 24, verso 1, se nos va a decir que fue el primer día de la semana. Y no solamente el primer día de la semana, sino muy de mañana. Se nos va a dar datos de quién entró en la tumba, de cómo estaba la tumba, de cómo estaban los lienzos. Y uno se tiene que preguntar por qué esta insistencia de los evangelios en que entendamos cuándo fue, cómo fue, por qué la tumba estaba vacía. Y es que los evangelios quieren dejar testimonio de que la resurrección es algo histórico. Y que la resurrección de Cristo fue corporal. Hermanos, quizá vosotros hoy no le veis la relevancia a esto, pero esto ha sido uno de los grandes ataques contra la fe cristiana. Por siglos se ha intentado decir que la resurrección de Cristo fue espiritual. Cristo resucitó en nuestros corazones. No resucitó realmente.
su cuerpo está allí. Pero como los discípulos creían todavía en Jesucristo, pues en un sentido Él no murió, porque sus enseñanzas seguían vivas en el corazón de la Iglesia. Falso. El testimonio bíblico es que Cristo, la resurrección es histórica y es corporal. Histórica, el primer día de la semana, por la mañana, dándonos evidencias de lo que se hizo en cada momento. Era el tercer día después de su muerte. Esto queda atestiguado en todos los evangelios. Y corporal. Ahora veremos también en Lucas, que dirá, no soy un fantasma, no soy un espíritu. Mirad que tengo carne y hueso. Dadme algo de comer. ¿Lo habéis oído cuando lo ha leído Melody? Y dice que le dieron un pez y un panal y comió. ¿Y os acordáis en el Evangelio de Juan? Con un tal Tomás. Si no pongo el dedo, si no toco el costado, y Jesús aparece. Tomás, ponlo. Quiero que seáis conscientes de que soy yo. Tengo las mismas marcas. Estos dos elementos son importantes, aunque quizá nosotros hoy no le veamos una gran relevancia, pero creedme que esto es importante y la palabra esto lo subraya. Cristo resucitó en medio de la historia. Y Cristo resucitó con un cuerpo físico. Pero yendo ahora a las escenas. La primera escena es la escena de las mujeres en el sepulcro. Y fijaros cómo va a haber un patrón, como digo, que se va a ir repitiendo en las diferentes escenas. El primer día de la semana, dice el capítulo 24, verso 1, muy de mañana vinieron al sepulcro. ¿Y por qué vinieron? Pues venían con las especias aromáticas que habían preparado. Nos situamos, el viernes, Cristo ha muerto. Seguramente el mismo viernes estas mujeres han preparado todo lo que se debía de preparar para, según la liturgia, había que hacer con los muertos. Hasta aquí todo muy lógico, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron el viernes y no el sábado? Porque el sábado era el sábado. Y el sábado no puedes comprar ni hacer obra. Así que seguramente el viernes fue el momento donde ellas ya estuvieron. Y el domingo por la mañana, el primer día de la semana para los judíos el primer día es el domingo por la mañana las mujeres van con todo lo que han preparado a la tumba. ¿Cuál es la mentalidad de las mujeres? La de la realidad que tú y yo conocemos. Ellas están siguiendo una tradición que es la tradición que han visto por generaciones. Los muertos están. Y a los muertos, como mucho, lo que hay que hacer es llevarle las especias aromáticas para mostrar nuestro respeto hacia esa persona que ha fallecido. Ahora, fijaros cómo la escena se desarrolla con una pregunta. Y esta pregunta va a ser patrón en todas las escenas. Dice el verso 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es la pregunta que levanta los ángeles. El cielo preguntándole ahora a los discípulos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Es que los ángeles no sabían que había muerto Jesús. ¿Estaban las mujeres haciendo algo extraordinario, extraño? Estaban haciendo lo normal. Estaban haciendo lo que se corresponde a lo que tú y yo entendemos que es lo normal en esta realidad. Pero viene una pregunta, la pregunta de la resurrección, para cuestionar tu realidad. Él no está aquí, ha resucitado. Una pregunta que hace cuestionar la realidad que conocemos. Y detrás de esta
pregunta que cuestiona la realidad que conocemos, viene una confirmación. Y la confirmación es siempre la palabra. Mirad lo que dice el verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Veis? Una pregunta que cuestiona tu realidad y una confirmación, la palabra. En este caso es la palabra verbal, la palabra dicha por Jesús. Acordaos lo que os dijo. Y el resultado en esta primera escena, ¿cuál es? Que esas mujeres que habían venido bajo un esquema de la realidad y de lo que tenían que hacer, se convierten en testigos. Se convierten en misioneros de esta grande realidad de la resurrección. Así dice en el verso 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Es interesante, creo que era David Burr que decía, si os fijáis en el verso 2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿verdad? Es interesante darnos cuenta cómo hay cosas que nosotros esperamos que va a ser de una manera y de repente Dios actúa de una forma para que veamos la realidad que nos envuelve más allá de lo que nosotros esperamos. Pregunta, confirmación y resultado. Vamos ahora al camino de Emaús, la segunda escena de la resurrección. En este caso no son mujeres, son dos hombres. En este caso no son dos hombres que están haciendo lo que tradicionalmente, por siglos, por generaciones, han hecho, como las mujeres, sino son dos hombres que habían puesto su esperanza en ese Jesús, en ese Mesías, pero que todas sus esperanzas se desmoronan. Donde miran la cruz y la cruz les dice que Jesús no es el que iba a triunfar. Así que están de vuelta a su casa. Toda la realidad que conocen y con todas sus expectativas se han venido abajo. ¿Y qué haces tú y yo cuando nos llevamos una gran decepción? Agachamos la cabeza y volvemos a lo que eran nuestros hábitos anteriores. Esto es lo que está pasando con los discípulos de Emaús. Y allí llega de nuevo, ahora ya no son la voz de los ángeles, ahora es el mismo Jesús. Y va a llegar también, ¿sabéis con qué? Con preguntas. ¿Os acordáis lo que decían los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora va a llegar Jesús y de primero se hace el que no sabe lo que está pasando. ¿De qué estáis hablando? ¿No conoces tú lo que ha pasado? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ha pasado? Y entonces le empiezan a contar. Bueno, nosotros creíamos que Jesús era el Mesías, pero ya muerto. Y de hecho ya lleva 3 días muerto. Y entonces Jesús les confronta en su realidad con otra pregunta, verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora Jesús, ¿no era necesario que esto pasara? De nuevo una pregunta que les rompe su comprensión de la realidad. Y después de esta pregunta que les hace plantearse de nuevo la realidad, que es una invitación para que tú vuelvas a mirar la realidad a la luz de la tumba vacía, Jesús le confirma. ¿Cómo le confirmó los ángeles a las mujeres? Con la palabra de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo se confirma aquí esta verdad? Dice el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Cuestionamiento
y confirmación a través de la palabra, en este caso ya no la palabra verbal de Cristo, sino la palabra escrita. Tanto lo que Jesús dijo, tanto lo que estaba escrito, apuntaban al hecho de la resurrección. Cuestionamiento, confirmación. ¿Y a qué llevó toda esta realidad? ¿Cuál fue el resultado de esta realidad? Pues lo vemos que también estos discípulos de Emaús también vinieron a ser misioneros. Dice en verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y saltando al 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. De nuevo, una realidad que es cuestionada por la resurrección, confirmada por la palabra, y como resultado nos hace ser seguidores del Jesús resucitado, portadores de esta verdad. Y la última escena es la escena en el aposento alto. Aquí están todos los discípulos, ya no están en el camino, no están en el sepulcro, sino que están en un lugar seguro, porque dicen que tenían las puertas cerradas, seguramente como símbolo de su miedo. Pero estando las puertas cerradas, Jesús aparece. Paz a vosotros. Muy curioso, ¿no? Porque se nos señala que las puertas estaban cerradas y Jesús entra. Pero se nos ha dicho que la tumba tenía la piedra movida. Si Jesús podía entrar y salir con las puertas cerradas, ¿para qué se movió la piedra de la tumba? No se movió para que Cristo saliera, se movió para que los discípulos entraran y pudieran ver, y pudieran comprobar que era histórico y que era real, y que su realidad ahora quedaba cuestionada. Las puertas estaban cerradas, pero Cristo entra y Cristo dice algo extraordinario. Paz a vosotros. ¿Y sabéis lo que provoca esas palabras? De todo menos paz. Turbación, empiezan a decir ¿qué está pasando? Y aquí es cuando vemos de nuevo esta imagen de Jesús diciendo, oye, que yo soy real. Poned, palpad las manos. Pero de nuevo vemos el mismo patrón. Dice en el verso 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No era necesario que el Cristo padeciera? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cuestionamiento. La presencia de un Cristo resucitado trae un cuestionamiento. Y ante este cuestionamiento, lo que va a haber es una confirmación. En primer lugar, con su mismo cuerpo, mirad, palpad, como hemos dicho. Pero fijaros que después, en el verso 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto nos recuerda lo que le dijo los ángeles a las mujeres, ¿no? Acordaos lo que os habló. Pero sigue diciendo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y en los profetas. Esto es lo que le ha dicho a los de Emaús, que desde Moisés, pasando por todos los profetas, confirmación. Y el último elemento del patrón, estos discípulos se vuelven portavoces del Evangelio. Fijaros en el versículo 47 y 48. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Sé que quizá no es una predicación al uso de la resurrección, pero me gustaría que pudiéramos ver la implicación que esto tiene para nosotros. Mirad, nosotros estamos en una realidad. Es la realidad que se conoce como la realidad de las 3 dimensiones. No me estoy poniendo aquí súper científico, pero es la realidad. Ancho, alto, profundo. Algunos dicen que hay una 4ª dimensión, que es el tiempo. Y todo lo que tú y yo pensamos y creemos, lo metemos dentro de esta realidad. O tiene altura, o tiene profundidad, o tiene anchura y tiene un tiempo. Fue ayer, es hoy o será mañana. Pero la resurrección es una nueva dimensión. Es la dimensión del reino. Y lo que está diciendo el relato bíblico, entre otras muchas cosas, es que le está pidiendo a los discípulos, a la Iglesia, que se ponga las gafas de la resurrección y que vuelva a mirar la realidad con esa nueva dimensión. Que se vuelva a cuestionar la realidad que te rodea. Que vuelvas a comprobar cómo era esa resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que vieron? ¿Y cómo eso afecta ahora a mi mundo? La resurrección de Jesucristo apunta precisamente a que nosotros estamos llamados a mirar todo lo que nos pasa a la luz de que Cristo vive y que en Él hay una vida incorruptible. Yo no sé qué luchas, dificultades puedas estar pasando hoy. Esa es parte de tu realidad. Yo no sé si eres más bien de los discípulos que guardan las tradiciones. Hoy vemos con cierta tristeza, y lo digo con todo el respeto, como hay miles de personas que están pendientes de la lluvia para sacar al Cristo resucitado, no sacarlo en un paso. Pero quizás hay que recordarles lo que dijo los ángeles. Él no está ahí. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está ahí. Quizás somos más bien de los que nos decepcionamos con la Iglesia, con la palabra. Esto es muy difícil, no lo entiendo. Yo tenía mis esperanzas, mis expectativas, pero se ha venido abajo, como los de Emaús. O quizás somos personas más bien cobardes, temerosas, en un aposento alto. Pero sea cual sea tu circunstancia, las luchas particulares que estemos afrontando, este día nos recuerda que hay una nueva dimensión. Este día te cuestiona, te dice, vuelve a mirar tu situación, vuélvela a mirar. Señor, pero tú no sabes la situación que tengo con mi marido, mi mujer, mi hijo, la necesidad que tengo en casa, vuélvela a mirar, pero con los ojos de que Cristo vive. Confírmalo en la palabra, no en tus sentimientos, en tus pareceres. Hay confirmación en la palabra. Y una vez que lo veas confirmado, sígueme. Ser testigo. Esta es la bendita esperanza que tenemos. No quiero que nadie aquí se lleve sobre todo si hay personas que nos visitan, que están todavía en el ámbito de creer o no creer en Jesucristo. No quiero que nos llevemos ninguna desengaño en cuanto al Evangelio. El Evangelio no es un llamado a conviértete y Cristo soluciona tus problemas. No lo es. Todo lo que se acerque, aunque sea someramente, al Evangelio de la prosperidad, hay que apartarlo. Es un Evangelio que te ahorra la cruz. Y sin cruz no hay Evangelio.
No, no es el Evangelio el decirte Cristo glorioso y esa gloria es para ti, para que tú ya no tengas que sufrir más en la vida. Ese no es el Evangelio. Es el Evangelio que dice Cristo es glorioso en su resurrección. A su luz, mira ahora tu camino. Porque lo que bajo tu realidad hoy tú lo puedas ver como imposible, se abre a la posibilidad en el reino de Dios. En las tres dimensiones que tú y yo conocemos, las cosas son como son. Imaginaros por un momento que en lugar de tres dimensiones hay solamente dos dimensiones como en el papel. Y si yo dibujase aquí un cuadrado y aquí otro cuadrado, podríamos pensar que solamente estos dos cuadrados que imaginariamente estoy dibujando son dos objetos distintos que nada tiene que ver uno con el otro. Pero cuando le metemos la tercera dimensión, la de la profundidad, en lugar de dos cuadrados tenemos un cubo. Y nos podemos dar cuenta que lo que en las dos dimensiones era imposible son dos cuadrados distintos. Con la tercera dimensión se convierte en un cubo y es posible. La resurrección nos habla de eso. Tú miras ahora tu realidad y estás enmarcado en tu realidad de lo que aquí es y ha sido siempre. Pero la dimensión del reino es una nueva dimensión que se nos abre y se nos invita, vuelve a mirar tu realidad, pero míralo a la luz de que Cristo ha resucitado. Por eso la resurrección de Cristo no es algo que queda en el pasado, es algo que tiene vigencia hoy. No es algo que simplemente está en el credo de nuestra fe, es algo que te tiene que ayudar a entender, interpretar la realidad que te rodea hoy. De la misma manera que la resurrección nos hizo ver que la cruz no era un fracaso, tenía todos los ingredientes para ser un fracaso, ¿verdad? Han cogido a nuestro líder, lo han juzgado como un malhechor y lo han matado. ¿Es esto un fracaso? ¿Es un fracaso? Si tú has dejado todo por una persona que tú crees que va a inaugurar el reino y de repente esa persona lo cogen sus enemigos, lo juzgan, lo clavan en una cruz, ¿no lo vivirías tú como un fracaso? ¿No es eso parte de la realidad de este mundo? ¿Que los fuertes ganan? ¿Que los que tienen el poder se imponen? ¿No es esa la realidad del reino de este mundo? ¿No lo habéis vivido vosotros? ¿Verdad que sí? Pero a la luz de la cruz, a la luz de la tumba vacía, la cruz no es un fracaso. Los dos cuadrados que parecían distantes, con la nueva dimensión de la cruz, de la tumba vacía, toma una nueva realidad. Eso sucedió y eso sucede hoy. Por eso te animo a que tengas esta bendita esperanza. Hermanos, dejadme decir una cosa más. La esperanza no es algo que depositamos solamente en el futuro. No es algo que decimos, bueno, tengo la esperanza de que cuando muera, entonces Dios me resucitará en aquel día. Sí, esa es una parte de la dimensión importante de la esperanza, pero la esperanza se vive hoy. La esperanza es una realidad para tu día a día, para esta realidad concreta y para las dificultades específicas que tú estás afrontando. Pablo dice en Colosenses 3
Si pues habéis, Colosenses 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Os habéis fijado en el tiempo verbal? No es futuro. ¿Es que Pablo no cree que seremos resucitados? Sí, seremos resucitados. Pero la realidad de la resurrección ya es. Si habéis sido resucitados con Cristo. No es algo que solamente nos aplica allá. Es algo que te tiene que aplicar hoy aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, esta sí que es para el futuro. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y así la resurrección te aplica hoy, aplica ayer y aplicará el mañana. Termino simplemente haciendo una referencia última a un verso de Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mensaje de la cruz se complementa con el mensaje de la resurrección. Cristo fue muerto porque lo llevaron las conspiraciones de los poderes malignos para acabar con él. Pero en un sentido más profundo, la resurrección nos recuerda que Cristo fue muerto como sacrificio y perdón para nosotros. Espero que de alguna manera esa esperanza que es viva, porque es actual, porque se puede vivir hoy en el 2024, nos pueda ayudar a afrontar la realidad compleja que tú y yo tenemos que vivir, pero a la luz de que la tumba está vacía. Vamos a terminar con una oración. Señor, te queremos dar gracias por esta esperanza viva que tenemos en el hecho glorioso de que tú dejaste atrás una tumba vacía. Señor, ayúdanos a no mantener simplemente un calendario litúrgico donde hoy hablamos de la resurrección porque es domingo de resurrección. Ayúdanos a entender las profundidades de tu resurrección como parte de nuestra esperanza viva y como gafas que nos ponemos para interpretar la realidad que nos rodea. Sí, Señor, sabemos que tu resurrección no cuestiona la realidad que vemos, no es un escapismo, pero nos abre una nueva dimensión. Nos habla de un monte donde hay un manjar glorioso y de un Dios que destruye la muerte para siempre y de todos los beneficios que tenemos en ti. Señor, permite que nuestros corazones sean cuestionados con tus preguntas. Señor, ayúdanos a confirmar nuestra fe con tu palabra. Señor, envíanos como testigos de tus buenas noticias. En el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén.